Buenos días, feliz sábado. ¿Cómo descansaron de noche? De noche no hace tanto calor como el día, ¿no se puede dormir? Se puede dormir. Qué lindo es estar en la presencia del pueblo de Dios y de tener reuniones como esta. En estas reuniones el Espíritu Santo es plenamente derramado y nosotros podemos estar sintonizados con el Espíritu Santo en una forma especial. Es en estos eventos que Dios mueve corazones. En estos eventos, cuando Dios crea nuestro conocimiento verdades y convicciones que no teníamos antes. Si 2 o 3 reunidos, ahí acompaña a Dios, ¿cómo será cuando hay 300, 400, 500 como aquí? Muy bien. Este es un momento muy especial. Cuando tenemos la consagración, ordenación de varios pastores que han dedicado su vida a servir a Dios. Y el mensaje hoy día es para ellos y también para ustedes, porque todos en cierta forma somos sacerdotes. Uno de los pilares básicos del protestantismo es que no es necesario pasar por un sacerdote para hablar con Dios. Cada persona tiene el derecho de ir directo a Dios. Eso se llama el sacerdocio del creyente. Pero también Dios llama a cada uno a hacer un trabajo ministerial por otros. Pero hay personas que han dedicado su vida y han tomado la decisión de servir al Señor. Hemos leído esta mañana, el pastor Villarreal leyó el versículo principal de este tema. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. ¿Quién era Moisés? Siervo de Jehová. Que Jehová habló con Josué, hijo de un ministro de Moisés. ¿Quién era Josué? Ministro de Moisés. Él era el líder de Israel, pero él no tenía el título de siervo de Dios. Ese título se obtiene después de una vida de servicio. Y cuando nos dedicamos al Señor, estamos iniciando el proceso de aprender a ser esclavos, siervos de Dios. Pero ¿qué pasa al final de la vida de una persona que se ha consagrado? Ahí vamos a ir al último capítulo de Josué. Josué 24, versículo 29. Cuando después de haber apelado a Israel, después de haber dicho, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él había liderado con fidelidad, había hecho todo lo que Dios le mandó, había cumplido el mandato de Dios hasta el fin de su vida. Y versículo 29 dice, 29, y después de estas cosas murió Josué, hijo de un siervo de Jehová, siendo 110 años. Él no se jubiló por si acaso. Él siguió sirviendo hasta que se murió. Moisés siguió sirviendo hasta que se murió. Y cuando murió con el título siervo de Jehová. Hay muchos empleados, pastores, administradores. Tengo uno en mente ahora, que trabajó toda su vida. Fue pastor, fue presidente de la Unión, fue secretario de la división y se jubiló. Es amigo mío. Pero después de jubilarse, la pregunta es, ¿continúa el ministerio? O la idea es, ya terminé de servir al Señor, ahora puedo trabajar por mí. Ahora puedo hacer una empresa, ahora puedo entrar en un trabajo. No, el ministro de Jehová nunca deja de ser ministro del siervo de Dios.
Los ministros verdaderos, los siervos de Dios, trabajan hasta la muerte. No hay como decir, ya me jubilé, ya puedo hacer otra cosa. No, el siervo de Jehová continúa siendo siervo de Jehová hasta el día de su muerte. Pero como vivimos en la última generación, es muy probable que la mayoría de nosotros vamos a seguir vivos cuando venga. Yo conocí en Colombia hace unos años un anciano que tenía 102 años y me dijo, yo voy a seguir sirviendo a Jehová hasta que venga Cristo o voy a la tumba, pero yo no voy a dejar de seguir a Dios, y es mi deseo de estar vivo cuando venga Cristo. Eso fue hace unos 5 años. No sé todavía, no conocía su contacto y no sé si sigue vivo todavía, pero él me dijo que su deseo era seguir sirviendo a Dios hasta que el día de su muerte o la venida de Cristo. Entonces Dios está llamando a todos nosotros, pero en forma especial Dios siempre ha tenido personas que ha separado para hacer la obra especial de pastorear, cuidar, alimentar las ovejas y los corderos. Y el evento de esta mañana es muy especial. Estamos separando a 4 siervos de Dios. Algunos que han trabajado muchos años, pero quieren servir a Dios toda su vida hasta que venga Cristo o pasemos al descanso. Mi papá murió hace un año atrás, en agosto, fines de julio del año pasado. Su sueño de él era predicar y predicaba mucho, como han escuchado en la Guerra del México. Era un gran teólogo, un historicista, y él siempre presentaba la historia de cómo Dios ha intervenido a favor de su pueblo durante la historia de la iglesia. Cómo Dios ha dirigido este movimiento adventista. Porque la iglesia adventista no es una iglesia, es un movimiento. Es un mensaje. Nunca confundamos la iglesia con una personería jurídica. La personería jurídica tiene su lugar para organizar, representar, apoyar, impulsar la obra de Dios. Pero la personería jurídica no va a ir al cielo. Como soy piloto, yo a veces digo, la avioneta impulsa, avanza, y es una herramienta para acelerar el avance de la obra de Dios y llegar a lugares donde no se puede llegar de otra manera. Pero la avioneta no va a ir al cielo. Esa avioneta es una herramienta. La personería jurídica, lo que llamamos la corporación, es una herramienta que Dios ha formado para poder apoyar, para poder avanzar, pero nunca para controlar a los pastores, nunca para controlar la conciencia de los miembros, nunca para tomar el lugar del Espíritu Santo, nunca de violar el derecho de la conciencia de los miembros. Cuando una personería jurídica empieza a controlar la conciencia y a ordenar los pastores y controlar los pastores lo que predican, deja de cumplir su función y Dios tiene que dejarlo a un lado y seguir adelante con el mensaje. Los empleados de la iglesia son como los levitas. Los levitas eran los que trabajaban en el templo. Los levitas cumplían las funciones, pero no eran los levitas que traían los mensajes de Dios directamente. Dios tuvo que mandar profetas. Profetas de afuera, no empleados del templo, profetas de afuera que podían escuchar la voz de Dios y dar el mensaje correcto, no lo que le decían que digan, lo que Dios le dijo que digan. Y lo que Dios está buscando ahora en los ministros, en los pastores, personas que escuchan la voz de Dios y predican lo que Dios le dijo que predique. Donde yo vivo en Sudamérica, los pastores todos tienen un librito y ahí están todos los temas de todos los sábados.
lo que deben predicar. Yo no sé cómo es acá en Interamérica. ¿Es igual? ¿Dónde entra el Espíritu Santo en eso? Cuando se le dice al pastor qué debe de predicar. Entonces ya no es el Espíritu Santo que manda, es el hombre. Los pastores, y ustedes que van a ser ordenados hoy día, recuerden que sus órdenes vienen del cielo. Que la verdad presente no es una verdad que se les ordena predicar, es una verdad que Dios inspira. La verdad presente es para preparar a un pueblo para la venida de Cristo, para evitar, educar y evitar los errores y las tentaciones que el diablo quiere traer a la iglesia, para enseñar a los miembros a cómo pararse firme cuando llegue la prueba. Y van a llegar pruebas difíciles a la iglesia. ¿Y cuántos estarán de pie en ese día cuando venga Cristo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará? El trabajo de los pastores es alimentar con mensajes directamente del cielo, con mensajes que Dios le da. Cuando la Iglesia Bendita del Séptimo Día comenzó, cuando la salvación general, todavía considerada por la hermana White como la voz de Dios, porque ella dejó de considerarlo la voz de Dios, le decían a los pastores, ¿dónde Dios lo ha llamado a trabajar? Le hacían la pregunta. Y un pastor decía, Dios me ha llamado a hacer esto. Muy bien, le vamos a apoyar. Y a usted, pastor, ¿dónde Dios le está llamando a trabajar? En tal lugar. Vaya a trabajar ahí. O sea, Dios tenía la rienda de control. Y la Asociación General apoyaba el llamado de Dios en la vida de cada pastor. Hoy en día no es así. Los pastores son puestos por las directivas en diferentes lugares y se les ordena qué predicar y qué no deben predicar, y quien predica lo que no deben se les borra de la iglesia o se les prohíbe el público. Hermanos, recordemos que Dios no va a tolerar eso, mucho más. Dios no tolera que otro tome su lugar. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo Jehová. Y tener y controlar el púlpito por hombres y no por Dios es tener dioses ajenos delante de mí. Es idolatría. Cada miembro es un sacerdote con responsabilidades directas de Dios que tiene que cumplir. No piense que otra persona lo va a salvar. El pastor tiene responsabilidad de traer alimento a su tiempo y dar de comer a las ovejas. El pastor tiene la responsabilidad de dar consejos bíblicos. El pastor tiene la responsabilidad de dirigir, educar, aconsejar, pero la libertad de conciencia viene directo con cada persona entre uno y Dios. No es la responsabilidad de un pastor indagar cuánto diezmo está pagando. Y si no paga el diezmo y no tenemos a contar, usted no puede participar en la iglesia. Eso es idolatría. El diezmo es una responsabilidad entre uno y Dios. Dios sabe quién es fiel y Dios sabe quién es infiel. El que no devuelve un fiel diezmo a Dios, Dios lo sabe, porque el que paga es Dios. Es Dios el que multiplica el 90% y lo hace alcanzar más que el 100%. No es el contador, no es el tesorero, no es el auditor. Es idolatría controlar la conciencia de los miembros cuando se trata de diezmo. Eso es entre uno y Dios. Y los fieles, Dios le paga generosamente. Dios bendice, las bendiciones del cielo son los que multiplican lo poco que queda y lo hacen mucho más. Yo estaba como piloto volando para una compañía una vez, medio tiempo. Yo estudiaba mecánica de aviación y en esos años que estudiaba era instructor de vuelo y también
volaba de vez en cuando con una compañía de carbón. Un amigo piloto me dijo, ¿cómo quisiera yo tener lo que el dueño de la empresa tiene? Él es dueño de la compañía de cable, de televisión. Él es dueño de una compañía de carbón. Él es dueño de este avión que vale millones de dólares. Él es dueño de esto y del otro. Él es dueño de la ciudad. Le dije, no tengas celo de otros. Porque algún día vas a ver lo que pasa. Y vamos a ver. Y ese día llegó. Fue declarado de haber tenido cáncer y que tenía 6 meses para vivir. Entonces yo fui a ese piloto y le dije, ¿por qué no vas al dueño y cambias su lugar con él? Ofrece asumir el cáncer y ser dueño de todo. No hay monto alguno que me puede pagar para tener cáncer. Pues pero hace 6 meses tenía celo de él, ahora ya no tiene celo. No, ya no quiero ser él. Tener 6 meses para vivir, nada, aunque sea el dueño de todo. Hermanos, la vida es una fortuna que Dios nos haga. Y la salud vale una fortuna también. Y si Dios te ha dado salud, o si estás enfermo, y Dios, el gran médico de médicos, te puede sanar. Y si vives una vida en la armonía con el mensaje de salud, tienes el derecho de ir al Señor y decir, Señor, yo estoy viviendo de acuerdo con tus instrucciones. Si es tu voluntad, sáname por favor. Y los pastores tienen la responsabilidad de orar, y los ancianos de la iglesia de orar por otros que están enfermos. Santiago capítulo 5. Y la oración de un justo, ¿qué hace? Puede mucho. Esa es la responsabilidad de los líderes de la iglesia, ancianos y pastores, de vivir una vida consagrada, dirigir su casa, sus hijos, su familia, y mantenerlos en el camino del Señor. Es verdad, cuando los hijos crecen tienen que tomar sus propias decisiones, pero en la casa, mientras vivan en la casa, el jefe de casa manda en su hogar. Yo tenía un familiar que era líder en la iglesia, pero tenía hijos que no eran controlados. Y cuando estaba fuera el papá, el hijo menor traía amigas, señoritas a la casa. Solitos los dos. Y uno sabe lo que pasa y lo que puede pasar. Hablé con ese familiar y le dije, tienes que parar eso en tu hogar. No, pero yo no quiero perder mi hijo menor. ¿Qué pasa si yo me pongo duro? Yo le dije, si tú permites en tu hogar, eso Dios va a retirar la bendición de su casa. Mientras ese hijo menor viva en su casa, el que manda es el jefe de la casa, tú. ¿Y qué pasa si se va? Entonces, en su casa tiene que haber respeto a la ley de Dios. Eso me pasó a mí una vez. Yo tengo un hijo menor, es peruano adoptivo. Nuestro chiapaneco salió también que adoptamos a 2 peruanos. El hijo menor, el chiapaneco, solamente decirle una cosa que lo obedecía. Una vez quizás en su vida le castigue con cinturón, pero a mi peruano todos los días. Y estábamos trabajando en la Unión Venezolana, y una vez que fuimos a Estados Unidos y volviendo a Venezuela, él tenía apenas 15 años y dijo, yo no quiero ir, me quiero quedar. No, es que vamos a volver. No quiero ir y no voy a ir, pero estamos yendo al aeropuerto ahorita para ir. Pero yo no voy a ir, yo no quiero volver a Venezuela. Es que tú eres menor de edad y tienes que ir con tu padre. ¡No! Otra vez de el cinturón. ¿No sabe qué?
me paré en media carretera. Le dije, bájate del carro. ¿Cómo? Bájate del carro. ¿Pero qué voy a hacer? No sé qué vas a hacer. Vas a ser prostituto, vas a vender drogas, vas a meterse en una pandilla, no sé qué vas a hacer. ¿Pero cómo voy a comer? No sé. Vete tu cuerpo, métete al crimen, métete con las pandillas, ya tú verás qué haces. Pero en mi casa vamos a ir a Venezuela. Yo hubiese llorado si se va. Pero tuve que rayar la cancha. ¿Te vas ahora o te vas con nosotros? Porque yo no quiero escuchar más de esto. Si él hubiese bajado, yo voy 100 metros ahí, paro el carro y me pongo a llorar y llorar. Pero no se bajó. Bueno, pues vamos entonces. A veces hay que arriesgar la relación. Pero un líder de Dios tiene que ordenar su casa, tiene que mandar en su casa, como Abraham. ¿Qué dijo Dios de Abraham? Yo sé que él guiará su casa de acuerdo con mi voluntad y mis leyes. Entonces, hogares cristianos, tenemos una responsabilidad para dirigir nuestros hogares y pastores que pronto serán ordenados. Dirijan su casa, dirijan la iglesia con amor, con cariño, pero bien dirigidas en la voluntad de Dios. Nunca se debe borrar un miembro simplemente porque quiere seguir su conciencia. Es posible que quieran retirarse el miembro, pero nunca se borra por política. Eso es maltratar a las ovejas. Borrar un miembro debe ser por violar la ley de Dios, apostasía, pecado. A veces hay disciplina en la iglesia y se tiene que mantener disciplina, pero no se borra por razones políticas. Eso es maltratar y Dios va a castigar severamente a sus pastores que maltratan a las ovejas, porque van a ser tratados con el mismo espíritu por Dios. Como tú tratas a otro, también será tratado con amor y con cariño, pero dirigiendo en el camino de Dios. Todo lo que se hace en la iglesia, en el hogar, debe ser de acuerdo con la voluntad de Dios, con el cariño, el amor de Dios, pero tiene que haber disciplina y la cancha tiene que estar bien rayada en la iglesia. Esos son consejos de la palabra de Dios. Y vamos a proceder con esta ordenación. Me recuerdo cuando me tocó a mí, ese día tan precioso. El día de mi bautismo fue un día muy precioso. Mi papá me bautizó. Y mi papá participó en mi ordenación también. El presidente de la División Interamericana vino a Venezuela y él personalmente me ordenó. Participó en la ordenación y con otros pastores compañeros que todavía siguen. Fue un día muy especial y doy gracias a Dios cuando se reconoce el llamado y se reconoce. No todos son reconocidos, pero cuando llega el día de eso es un día que nunca debemos olvidar. Y es un día cuando tomamos un compromiso con Dios. Es como matrimonio ante Dios y ante los miembros de la iglesia. Servir y seguir al Cordero donde quiera que vaya. Predicar los mensajes que nos da. Dirigir, disciplinar, corregir, educar a las ovejas en la forma que Dios dice. Hoy en día es muy común hacer lo que el mundo dice. Por ejemplo, hay un movimiento en el mundo que dice: no importa qué orientación sexual tienes, tenemos todos derechos y por igual. En la iglesia no. En la iglesia no existen derechos de inmoralidad. Lo que dice la palabra de Dios, eso es la regla que dirige a una iglesia. No, yo tengo derecho porque tengo orientación sexual de esta forma. No, Señor. Lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que manda en la iglesia. Yo admiro a algunos pastores evangélicos. Durante la pandemia, muchos pastores evangélicos no cerraron sus iglesias, porque dijeron: el gobierno no tiene derecho de mandar en la casa de Dios. Vamos a seguir abiertos
Y todos están bienvenidos, como sin vacuna. Algunos fueron a la cárcel, pero después fueron liberados. Pero las iglesias adventistas, casi todas cerradas, cobardes. Perdón, cobardía es cobardía. Obedecer las leyes humanas antes que la ley de Dios. Y si cerraron las iglesias el sábado antes, los van a cerrar el sábado después. Cuando llegue la ley dominical, las iglesias adventistas casi segurísimo van a estar cerrados los sábados. Ahora, si quieren reunirse el domingo, no hay problema. ¿Se dan cuenta, hermano? Hay grandes pruebas por adelante. Y los que se dieron en el pasado ya se prepararon para ceder en el futuro. Seamos fieles a la palabra de Dios. Cueste lo que cueste, sigan lo que Dios dice. No acepten una orden humana sin que esté escrito está. Hay que trabajar unidamente. Hay muchas veces que una persona lo ve en azul, otros en rojo, otros en amarillo. Está bien, todos somos individuos. Unidad es diferente que unanimidad. Dios no pide unanimidad, o sea, que todos veamos igual la cosa. No. Unidad significa que nos escuchamos, llegamos a un acuerdo y se ejecuta la cosa. Siempre y cuando está en orden con la palabra de Dios. Que Dios bendiga la ceremonia que vamos a tener en este momento, y voy a pedir a los pastores